tiene que ver con oraciones. Vamos a desarrollar nuestro capítulo 17 y tiene que ver con oraciones eliminadas, ¿sí? Es un tema que, si bien es cierto, requiere saber qué es un texto. Por eso les decía que era importante que esta semana ustedes buscaran qué es un texto, cómo reconocer las características de un texto, porque lo vamos a necesitar. Entonces voy a estar mostrándoles las diapositivas, ¿sí? Ahí están las diapositivas y vamos entonces a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar sin ningún tipo de preámbulo. Espero que todos se encuentren muy bien. A los que me saludaron por el chat, excelente. Gracias por decirme que no se escuchaba tan bien. Y bueno, vamos a comenzar. El tema se llama así, oraciones eliminadas, ¿sí? Pero antes de nosotros eliminar una oración de un conjunto de oraciones, necesitamos saber qué es un texto, ¿sí? Porque al conocer las características de un texto, entonces podremos saber qué oración no coincide, no debería estar allí, ¿sí? Entonces vamos a empezar con esa información. Un texto, ¿verdad? La palabra texto tiene su origen en el latín textus, que significa tejido, ¿ok? Textus es como un tejido, ¿no? En este caso, me dicen que el texto describe a un conjunto de enunciados, un conjunto de ideas, ¿cierto? Que permiten dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o de forma oral, ¿sí? Se trata de una estructura compuesta por signos, ¿verdad? Cada palabra es un signo y una escritura determinada que da espacio a una unidad con sentido, ¿sí? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que al leer un texto hay un tema. Por ejemplo, si yo estoy leyendo el periódico y es porque ocurrió algo, ¿sí? Y alguien te pregunta, ¿sobre qué estás leyendo? Tú dirás, sobre el incendio que hubo en la zona de Barranco, ¿sí? Entonces, en este sentido, te das cuenta que hay un tema fundamental, ¿sí? ¿Qué es la coherencia? Bueno, la coherencia, como decimos que todos los textos deben ser coherentes, ¿sí? La coherencia se va a manifestar en hablar sobre el mismo tema, ¿sí? Que cada enunciado hable sobre un mismo tema, ¿ok? Cuando hay un enunciado que cambia la temática, allí parece que no debería estar allí, por tanto lo debemos eliminar, ¿ok? Entonces veamos. Después de conocer lo que es un texto, vemos cuáles son los rasgos principales em, de un texto, ¿verdad? Para que un texto llegue a ser entendible, ¿qué debe tener? Debe tener unidad temática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas las ideas deben girar en torno a una idea fundamental. Por ejemplo, vamos a hablar de la biografía de Mario Vargas Llosa. Cada una de esas ideas, normalmente son 5 ideas que proponen, deben hablar de un aspecto de la vida de Mario Vargas Llosa. Pero resulta que la uno, la 2, la 3 y la 4 me habla de su infancia, de su adolescencia, de que estudió, y la última me dice que actualmente es reconocido como un gran escritor. Debo ver qué oración eliminar, ¿sí? Si hay 4 unidades informativas que me hablan sobre su vida, es decir, sobre dónde nació, dónde vivió, qué estudió, quiénes fueron sus padres, la que debo eliminar entonces es la que me dice qué es lo que él constituye en la actualidad, ¿sí? Porque es una información que se aleja de su biografía, es lo que hoy se conoce como con su nombre, ¿sí? Así que mucha atención. ¿Qué otra característica tiene los textos? Bueno, la coherencia interna, ¿no? Este rasgo, ¿verdad? Garantiza los vínculos de compatibilidad. En este caso, cuando nosotros utilizamos un pero, un sin embargo, un no obstante, es porque vamos a contrastar una idea. O sea, que gracias a que existen conectores lógicos, ¿sí? Podemos entonces decir que todas las ideas pueden estar integradas. Y lo último, vamos a llamar también suficiencia informativa, ¿sí? En la suficiencia informativa es que debe existir únicamente la información necesaria para la comprensión del texto. Si yo repito la información, está mal, porque estoy haciendo una redundancia, ¿sí? Entonces debo eliminar esa oración también que repita la información.
que reincida en lo mismo, ¿sí? Mucha atención. Entonces, estos son los rasgos principales de un texto. Todo esto es como información previa. ¿Para qué? Para poder llegar al tema de hoy, que es el capítulo 17, que se llama oraciones eliminadas o eliminación de oraciones, ¿sí? ¿De qué trata este ejercicio? Presten atención, ¿sí? Eliminar oraciones es un procedimiento que van a hacer ustedes, ¿verdad? En el momento en que se les entrega un texto. Ese texto tiene 5 oraciones. Esas 5 oraciones están enumeradas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a ver cuál de esas oraciones es impertinente. ¿Qué quiere decir impertinente? No habla sobre el mismo tema o repite la información o contradice la información dada en el texto. ¿Sí? Por eso tenemos que estar muy despiertos a lo que estamos leyendo. Muy bien, vamos a ver esta definición. Se llama eliminación de oraciones. Es un ejercicio de razonamiento verbal que consiste en identificar y eliminar una unidad informativa, es decir, una oración que atenta contra las propiedades básicas del texto. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades básicas del texto? Bueno, el hecho de que un texto no se debe contradecir, un texto no debe hablar de otros temas, de varios temas, sino de uno solo, y un texto debe tener entonces una conexión de ideas, ¿sí? No debe hablar de otro tema, ni repetir, ni contradecir. Para poder hacer este ejercicio, debemos entonces tener en cuenta los criterios, ¿sí? Vean esa imagen allí. Vean cómo están todos los hombres, ¿verdad? Todas las figuritas de negro y se va a sacar al que está de rojo. ¿Y por qué vamos a sacar el que está de rojo? Bueno, porque constituye una diferencia, ¿sí? Y por tanto, lo vamos a suprimir. Vamos a dejar todo lo que está uniforme, es decir, todo lo que hable de un mismo tema y lo que no lo vamos a eliminar, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Esa eliminación de enunciados o eliminación de oraciones, que es una supresión de aquellos enunciados que, atendiendo a la información que presenta, desarrollan un tema diferente, atentan contra la cohesión de las ideas o se convierte en una información innecesaria, debe ser eliminada, ¿sí? Veamos acá cuál es la estructura, ¿sí? Vean muy bien. Hay 5 oraciones, normalmente divididas en números romanos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y hay una de esas oraciones que yo debo eliminar, ¿verdad? Hay que hacer un procedimiento cognitivo, no es el que primero a mí me parezca, no. Tenemos que buscar el tema. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Sí? Dice así. Es un mamífero carnicero de América. El puma permanece escondido durante el día y sale a cazar en la noche. Ataca sorpresivamente saltando con fiereza. Es un animal sanguinario. Se alimenta de animales vivos y se complace en beber la sangre de sus víctimas. ¿Sí? Si nosotros preguntamos de qué o de quién estoy hablando en el texto, rápidamente sabemos que estoy hablando del puma. ¿Sí? Estoy hablando del puma, pero estoy hablando de una característica que tiene el puma, es decir, la forma como caza. ¿Sí? Y hay una información que o se está repitiendo, ¿sí? O no tiene que ver con el puma, ¿sí? O se contradice. Ustedes pueden verificar allí qué oración debemos eliminar. ¿Qué dirían ustedes en este caso? Es un mamífero carnicero de América. El puma permanece escondido durante el día y sale a cazar en la noche. ¿Sí? Ataca sorpresivamente, saltando con fiereza. Es un animal sanguinario. Se alimenta de animales vivos y se complace de beber la sangre de sus víctimas. Muy bien, aquí Quispe, ¿sí? Quispe, excelente. Allí, Ártica, ¿verdad? Veamos lo siguiente. Hay una información que se está repitiendo. En la oración 4 y en la oración 5 se dice prácticamente lo mismo. Se complace en beber la sangre de sus víctimas. Es un animal sanguinario. Estoy hablando de lo mismo. En el momento que se repita la información,
entre dos oraciones, ¿cuál debo eliminar? La que me ofrezca menor información, la que sea menos, contribuya menos al texto. Por tanto, en este caso, ¿cuál es la que contribuye menos al texto? La que dice menos. Muy bien, Pérez, muy bien, Salazar, es la oración 4. Muy bien, Quispe. ¿Sí? La oración 4 es la que contribuye menos, ¿cierto? Muy bien, Collantes. Eso es correcto. Muy bien. Entonces, vamos a eliminar la información es un animal sanguinario. ¿Y por qué lo vamos a eliminar? Porque se repite, chicos, ¿sí? Se repite. ¿Cuál es la razón? Bueno, la información de este enunciado ya se encuentra en la oración siguiente y con mayor detallismo, ¿sí? Muy bien. Vamos a ir entonces reconociendo cuáles son las normas o los criterios para poder eliminar información. Si tienes alguna duda, no estás entendiendo, es bueno que lo expreses, ¿sí? Para poder explicarte de otra manera. Muy bien. Vean aquí. La redundancia en qué consiste. Es un criterio de exclusión, presten atención, la redundancia es un criterio de exclusión que se aplica en los casos en los que se observa que el enunciado se está repitiendo, ¿sí? Puede ser de manera evidente o puede ser también que se sobreentienda, ¿sí? Por ejemplo, si hay un texto que dice que los dioses en la mitología griega, las personas creían en diferentes dioses, ¿sí? Y te menciona, por ejemplo, el dios de la diosa del amor, el dios de la sabiduría, y te van hablando de los dioses, pero al final hay una oración que te dice que esa sociedad era politeísta. Esa información debes eliminarla. Politeísta significa que creían en muchos dioses. ¿Por qué? Porque se sobreentiende en la explicación de los enunciados que ellos creían en varios dioses, ¿sí? Entonces, cuando la información esté en el texto de manera repetida, reincida, sea de manera expresa o sea de manera vamos a decir, escondida, obviando, entonces debemos eliminar. Sí, vamos a ver dónde está la redundancia en este ejercicio, ¿sí? Mucha atención porque, escuchen, hay que leer y hay que comprender. Si nosotros, para leer, se necesita atención. ¿Sí? Si nosotros leemos por leer pensando en otra cosa, no vamos a conseguir esa información que debe ser eliminada, ¿sí? Mucha atención. Dice así. Ujú. Las trepanaciones craneanas, ¿sí? Eran intervenciones que se hacían en la cabeza. Su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Como producto anestésico se usaba la coca y la chicha. El propósito de las trepanaciones consistía en excluir fragmentos óseos. Otra teoría afirma que las treponaciones se realizaban para ahuyentar los malos espíritus que habitaban en el ser de la persona. ¿Sí? Hay una oración, cierto, que se repite. ¿Cuál será, chicos y chicas? Una oración que está diciendo lo mismo. Vean que por allí me están escribiendo algunos, dice, su finalidad era eliminar fragmentos de hueso ocasionados por alguna contusión o enfermedad cerebral. Excelente, Pérez. Excelente allí. Muy bien. Y después me dice, el propósito de las trepanaciones craneanas consistía en excluir fragmentos óseos. Óseo y hueso es lo mismo, ¿no? Pero ¿quién me dice menos información? La 4. Por tanto, es la oración que debo eliminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque se repite. ¿Y con quién se repite, chicos? Con la oración 2, ¿sí? Entonces, se está diciendo lo mismo, su finalidad, su propósito, pero en la 2 hay una explicación mayor, que es por qué lo hacían, ¿sí? Por alguna contusión o una enfermedad cerebral. Entonces, cuando esa información que se repite mantenga o informe más, debo mantenerlo, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ese es el primer criterio, se llama redundancia o repetición. Redundancia o repetición, pueden tomar nota de ese nombre, ¿sí? Redundancia, repetición de la información. Luego tenemos, chicos, el tema de la contradicción. Para que un texto sea coherente, no se puede contradecir. Yo no puedo decir, por ejemplo,
4 enunciados que me hablen de los beneficios de la alimentación, porque alimentarse bien es positivo. Y hay una oración que me dice que no es tan relevante, cada quien se cuida como puede, ¿sí? Esta oración opone el sentido de estas 4. Entonces se llama contradicción a una oposición de información que se encuentra en el texto, ¿no? Y es aplicado en los casos donde se observa la presencia de un enunciado que contiene información contraria u opuesta a una de las oraciones o a todo el sentido del texto, ¿sí? Por oposición. Vamos a ver dónde está la oposición en este ejemplo, ¿sí? Mucha atención. Dice así. Se movió un poquito aquí. Vamos a ver. Eh, dice así, la historia del hombre está hecha de pequeños pasos, ¿sí? La humanidad ha dado saltos en el vacío que no lo han conducido a ninguna parte. El hombre, para darle sentido a sus avances, se traza objetivos claros y hacederos. Esos pasos son la manera en que las civilizaciones han ido superándose a sí mismas. No leamos las 5, con de 1 a la 4 está clara dónde está la contradicción. Vean que la primera dice que la historia del hombre está hecha de pequeños pasos. La segunda dice que la humanidad ha dado saltos en el vacío y que no la han conducido a ninguna parte. La oración 3 dice que el hombre, para darle sentido a sus avances, se traza objetivos claros y hacederos, ¿sí? Y la última dice que estos pasos son la manera en la que la civilización han ido superándose a sí mismas. ¿Qué oración no es conforme allí? Es completamente contradictoria a las otras 3 oraciones. Muy bien, Pérez. ¿Quién más tiene la información? ¿Qué oración? Muy bien, Salazar. ¿Qué oración está yendo en contra del sentido de las demás? A ver, atentos chicos, que lo que hace el éxito en este tipo de ejercicios es practicar, ¿sí? Puede que ahorita tú estés pensando en otra cosa, pero en el momento de hacer la evaluación necesitas estar atento, ¿verdad? Y esta explicación te ayuda. Muy bien, Collante. Quispe, mira bien, estamos hablando de la humanidad que da que cortos pasos para alcanzar sus avances, pero la oración 2 me habla que la humanidad da saltos en el vacío, es decir, grandes pasos y no es así, es totalmente diferente, ¿sí? Es la oración 2 la que debe ser eliminada por contradicción. Vean que dice, la humanidad ha dado saltos en el vacío que no le han conducido a ninguna parte, ¿sí? En este caso, no podríamos tener esa oración aquí porque contradice el texto en general. Todo, bueno, ahí se movió un poquito, pero es la opción 2, ¿sí? Es la opción 2, chicos. Muy bien. Segundo criterio, entonces lo llamamos contradicción, ¿ok? Contradicción. Y vamos a ir con el tercero, que es muy importante, ¿sí? Se llama disociación. Cuando nosotros hablamos que hay una disociación es porque hay una desconexión de ideas. Imagínense que estoy hablando de el puma, ¿sí? De cómo caza el puma, pero hay una información que me habla del león africano. Pero estábamos hablando del puma. Exacto, esa información está disociada, ¿sí? O puede ser, escuchen muy bien, que estoy hablando del puma, pero de su manera de cazar, ¿sí? Estoy hablando de las formas de cazar del puma. Y hay una oración que me habla de dónde proviene el puma. Esa oración está disociada. ¿Por qué? Porque aun cuando sigue hablando del puma, cambia la perspectiva. Estoy hablando en un sentido, pero hay una oración que me habla en otro sentido. ¿Sí? Esa oración la debo eliminar. Vamos a ver de qué trata la disociación. También se llama irrelevancia o inatigencia, ¿sí? Es un tipo de impertinencia, es un criterio de exclusión aplicado en los casos en donde se observa la presencia de un enunciado que brinda información ajena y brinda información distante al tema central, ¿verdad? Es decir, al tema que se desarrolla en el texto. Esta disociación se da de dos formas, ¿sí? La primera es la disociación absoluta, que es cuando el tema es totalmente diferente, como si yo te estuviese hablando de la alimentación y luego vengo y te hablo de la papaya.
Bueno, la papaya es un tipo de alimento, pero en sí estoy hablando de la buena alimentación. Cuatro oraciones te están hablando de la buena alimentación, de la importancia, y una te habla de la papaya, esa es la que vas a eliminar. ¿Sí? Es una información que que se desconecta de manera absoluta y radical. ¿Sí? Mientras que la otra, atentos, la relativa es cuando se cambia de perspectiva. Estamos hablando del puma, ¿sí? Pero estamos hablando de cómo caza el puma y hay una oración que me dice de dónde proviene la especie del puma, ¿sí? Aunque estoy hablando del mismo puma, cambio de perspectiva, ¿sí? Y debo eliminar esa oración, ¿sí? Vamos a ver unos casos de disociación. Atentos. Dice, lee atentamente e indica la oración a eliminar. Luego menciona el criterio empleado, ¿sí? Dice así, atentos. El primer cuento que escribió Julio Ramón Ribeiro fue La vida gris en 1949. Los gallinazos sin pluma es una colección de cuentos de temática urbana escrito en 1953. Entre 1954 y 1956, Ribeiro escribió su primera novela, Crónica de San Gabriel. En 1973 escribió su libro Solo para fumadores. A fines de los 80 tuvo una agria discusión con Mario Vargas Llosa con relación al proceso de estatización de la banca. Buscamos el tema principal, ¿sí? Buscamos de qué nos habla el texto. A ver, ¿quién me puede decir por allí de qué habla el texto? Puede escribirlo, puede encender su micro. ¿De qué habla este texto? Fundamentalmente. ¿Será que me habla de la vida de la vida de Ribeiro? No, ¿verdad? Exacto, Pérez, exacto, muy bien. De las obras producidas por Julio Ramón Ribeiro, de los cuentos o de los textos escritos por Julio Ramón Ribeiro. Excelente, Quispe, Salazar, Pérez, están muy activos, las felicito. Chicos, atentos todos, ¿sí? Me habla principalmente, ¿verdad? Entonces, como me dice por aquí Capurro, ¿cuál elimino? La que tú dices, Capurro, es cierta. Es esa la que debo eliminar. No me habla de una obra, muy bien, Pérez. Por tanto, como no me habla de una obra, debo eliminar la Collante. Seguro que la 2 no me habla de una obra de él. Los gallinazos sin pluma es una colección de sus cuentos. Es una obra que él escribió. ¿Sí? Entonces, muy bien Salazar, muy bien Quispe, excelente. Debo eliminar cuál. A ver, quiero que me escriban varios al chat cuál debo eliminar. Tengo claro quiénes saben de qué estamos hablando, pero también tengo muchos estudiantes que no me están mandando información por allí. A ver, ¿qué oración elimino? Si la temática fundamental son los cuentos o las obras escritas por Ribeiro, ¿qué oración no me habla de una obra escrita por Ribeiro? Las 5, excelente, Sánchez, Collantes, allí recibí varias chumpitas, varias, Gómez, muy bien, varias respuestas, ¿sí? Excelente, es las 5, chicos. ¿Y por qué me alegro? Porque para poder eliminar una oración necesitamos primero comprender el texto, ¿sí? No es un proceso que se da automático, hay que pensar, ¿sí? Y pensar cuáles oraciones están trabajando juntas y hacen un tema y qué oración queda allí como solita, huérfana, ¿sí? Entonces, y ella es la que vamos a eliminar, ¿sí? Esto es una disociación, vean aquí, una disociación absoluta, ¿no? Absoluta, porque hablo de otra temática que tiene que ver con Mario Vargas Llosa y que pelearon sobre la banca, no tiene que ver con producción literaria, ¿sí? Entonces, muy bien, seguimos, chicos, seguimos, vamos a ver otro ejemplo. Atentos. Vamos a hacer varios ejemplos, ¿verdad? Antes de pasar a la dirigida. Esto no es la dirigida. Ustedes saben que la dirigida la hacemos por el libro. Y antes de pasar a la dirigida, que hay ejercicios bastante sencillos allí, vamos a ver
ejercicios con mayor complejidad, ¿sí? Siempre tenemos que ver diferentes etapas de ejercicio, ¿no? Vean aquí. Dice así, uno, en el Tahuantinsuyo, los varones de 18 a 25 años podían dedicarse a hacer chasquis, guerreros o mitayos. Las mujeres incas de 40 años eran tejedoras de cumbi, tapicería para el Estado. Los varones incas de 60 años eran quipucamayocs, leñadores o despenseros. Los niños de 9 a 12 años podían dedicarse a la caza de aves, al pastoreo o a hacer mandados, ¿sí? Y los jóvenes de 15 años en el Incario estaban al servicio del curaca, participaban en el AINI. ¿De qué me habla el texto? De las funciones de quiénes, de los roles de quiénes, fundamentalmente, qué es lo que impera, qué es lo que predomina en el texto. Exacto. Muy bien, Castillo. Muy bien, voy a ir tomando nota de los niños, ¿verdad? De el género femenino, exacto, cura, del rol del hombre en en todo lo que tiene que ver en la sociedad inca, ¿sí? Entonces, por tanto, está fácil. Si todo me está hablando del hombre, hay una información que me habla de la mujer y esa información la elimino, que en este caso va a ser la oración 2. Muy bien, Collantas, muy bien, Pérez, Salazar, excelente allí, Quispe, muy bien. Importante, vean lo siguiente, al determinar cuál es el tema del texto, podemos saber cuál oración está o disociada porque se desconecta, está redundando o está contradiciendo. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces elimino la 2 y en este caso por disociación. Excelente. Seguimos. Uy, ya la vieron allí. Atentos, dice así. La comida favorita del quetzal son los aguacatillos, ¿sí? La comida favorita del quetzal son los aguacatillos. Dice, existe una gran variedad de aguacatillos en el valle. El quetzal se encarama sobre una rama y observa uno de estos que cuelga de la rama de otro árbol. Batiendo sus alas, deprisa se dirige hacia el fruto. Se lo traga entero y en unos 20 o 30 minutos regurgita la voluminosa semilla. En este caso, vemos claro que vamos a eliminar la 2 porque estoy hablando del quetzal, ¿sí? Ahí lo vemos, ¿sí? Estoy hablando del quetzal bueno, la comida que elige, ¿no? Pero hablar sobre que existe una gran variedad de aguacatillos en el valle se disocia, ¿ok? Se disocia. Muy bien. Atentos, el tema es el quetzal y el criterio es la disociación. Vean que me habla de lo que hace el quetzal, ¿no? Todo lo se encarama en una rama, bate sus alas, pero hablar de que hay varios tipos de aguacatillos no está allí asociado. Muy bien, un segundo, vamos a continuar. Muy bien, vamos a leer aquí, atención, un segundito. Muy bien, dice así, chicos. Los sentidos se llama, mediante el tacto reconocemos las texturas suaves o ásperas. El sentido del olfato nos ayuda a reconocer y a seleccionar los diferentes aromas. La vista es el sentido más complejo y perfecto del ser humano. Solo el hombre posee el medio comunicativo denominado lenguaje, que es adquirido y convencional. Por medio del gusto, disfruta de diversos sabores que nos proporcionan los frutos de la naturaleza. Está muy sencillo, me habla de los sentidos, ¿no? Y hay una oración que se
desconecta, ¿no? Como ustedes me lo están diciendo allí, que no me habla de un sentido, sino del lenguaje del hombre, ¿ok? Entonces, por tanto, necesitamos eh, eliminar la oración 4 como todos ustedes lo están pues planteando, ¿no? Ahí vemos que la 4 este, em, es la que se elimina también por disociación, ¿ok? Ese es el sentido, la disociación. Muy bien, seguimos. Vamos a ver, aquí está un ejercicio que puede traernos un poquito de problemas, pero vamos a enfrentarnos a él. Dice así, si un niño es agresivo, no lo es por casualidad. Su agresividad no debe ser reprimida. Se debe comprender que trata de comunicar qué angustias lo llevan a mostrarse agresivo. Los niños se muestran así porque no han aprendido una forma de comunicarse, de comunicación libre de agresividad. La agresión también se muestra de manera más sutil a través de la hostilidad y el sarcasmo. ¿Sí? En este caso, ¿qué oración eliminamos? Por acá me dicen que la 5. A ver. Dice, si un niño es agresivo, no lo es por casualidad, ¿sí? Su agresividad no debe ser reprimida. Se debe comprender que trata de comunicar qué angustias lo llevan a mostrarse agresivo. Los niños se muestran así porque no han aprendido una forma de comunicación libre de agresividad, ¿sí? La agresión también se muestra de manera más sutil a través de la hostilidad y el sarcasmo. En este caso, vamos a eliminar la oración. em, Vean aquí. Su agresividad no debe ser reprimida. Se debe comprender, bueno, ahí está. Es la 2, ¿ok? Esta que dice su agresividad no debe ser reprimida. Lo que aquí me están hablando son de las causas, ¿ok? Las causas y las formas como se muestra esa agresión. La 2 es disociada en este caso, ¿sí? Algunos habían pensado en la 5 porque me habla de otras maneras de agresión, pero todavía queda conectada con la forma, cómo se muestra ese niño, ¿ok? Con hostilidad o con sarcasmo. Mucha atención allí. Vamos a continuar. Hay otro ejercicio más y estamos atentos. Dice así, la rabia es causada por un virus. La rabia es una enfermedad que cobró muchas vidas en la antigüedad. La prueba la pueden transmitir los perros, los zorros, los chacales. En los seres humanos, lo más común es que adquiera por ataque de perros, se adquiera por ataque de perros, ¿sí? El virus penetra en los nervios y migra hacia el encéfalo, donde causa lesiones graves al cerebro. A ver, estamos hablando de la rabia, ¿cierto? De la rabia. Primero, la rabia es causada por un virus. Después, es una enfermedad que cobró muchas víctimas en la antigüedad, ¿sí? Puede ser transmitida por perros, zorros, chacales. En los seres humanos, lo más común es que se adquiera por una mordida de perro, no por un chacal ni por un zorro, ¿sí? Y el virus penetra los nervios y migra al encéfalo, donde causa lesiones graves. Estoy hablando fundamentalmente de cómo actúa ese virus, ¿cierto? ¿Qué oración no me habla de cómo actúa ese virus, sino de una consecuencia, de algo que ya ocurrió? Exacto, Collante, Quispe, la 2. La rabia es una enfermedad que cobró muchas vidas, muchas víctimas en la antigüedad. Esto es una información que está disociada porque lo fundamental del texto es dar a conocer qué es la rabia y cómo llega al ser humano, ¿verdad? Cómo funciona, ¿no? Entonces allí es la opción, sin duda, eh, 2, ¿sí? Seguimos, chicos. Práctica y más práctica. Vean aquí, los poetas vanguardistas en el Perú fueron numerosos, ¿sí? La obra de los vanguardistas peruanos fue diversas en técnicas y estilos, ¿ok? Los vanguardistas peruanos se dieron a conocer a través de la revista cultural como Amauta. Apollinaure fue un precursor de la vanguardia en Francia. La vanguardia poética en Perú fue más importante que la narrativa vanguardista.
¿Qué elimino? Una información que, excelente, Quispe, estamos en lo cierto. Muy bien, una información que no está asociada con el tema fundamental. El tema fundamental son eh, poetas o obras vanguardistas del Perú, ¿sí? Entonces, ¿cuál voy a eliminar? Muy bien, Collantes, muy bien, Napán, ¿sí? Muy bien, allí Gómez tiene que ser la oración 4 que me habla que Apollinaire fue un precursor de la vanguardia en Francia, ¿sí? Muy bien. Vamos con uno más y luego de allí nos vamos a la dirigida. Dice, uno de los espíritus más atormentados y patéticos de la literatura es Edgar Allan Poe. Es un personaje carcomido por el alcohol y amenazado por el delirium tremens, ¿sí? Es un ser angustiado por sus propios fantasmas y obsesiones. Tiende a consumir alcohol, lo cual daña profundamente su salud. Hombre enfermizo que tras una vida borrascosa acabó muriendo en la puerta de una taberna, ¿sí? Entonces, vemos algo. La oración 5 hace un resumen de lo que dice la uno, la 2, la 3 y la 4. Hombre enfermizo tras una vida borrascosa que acabó muriendo en la puerta de una taberna, es decir, porque era un alcohólico. Entonces, la oración 5 resume, chicos, toda la información uno, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, muy bien, excelente participación. Voy a dejar de compartir por acá y les comparto el libro, ¿sí? En el libro vamos con, ustedes saben, con la dirigida. Muy bien, ya nosotros vimos los métodos de resolución. Ya vimos los métodos de resolución. Excelente. Y vamos entonces a ver acá. Tenemos aquí en la dirigida, mucha atención, 10 ejercicios, 10 o 11 ejercicios, ¿sí? Entonces vamos a prestar atención a qué oración debe irse o eliminarse. Dice así, atención, los leo por el chat, por favor participen. Dice, la casa era pequeña y acogedora. Sus paredes estaban empapeladas. El color de la fachada era un verdadero claro. Los niños eran 4 y los mayores 3. El techo era de calamina. ¿Qué elimino? Muy bien Capurro, muy bien Pérez, muy bien Collantes. ¿Qué elimino los demás? Muy bien Napán, ¿sí? Muy bien allí. Sánchez, muy bien. Chicos, estoy hablando de características físicas de una casa. Hablar de quienes habitan allí no es relevante en este contexto, porque hay 4 oraciones que me hablan de cómo eran las paredes, cómo era la fachada, cómo era el techo. Por tanto, se va a eliminar la oración de, o la oración 4, que es la opción de por disociación. Se desconecta la temática, ¿sí? Muy bien. Eso es correcto. La 4. Vamos entonces a la 2. La, la injusticia nunca triunfará. Atentos. La justicia es darle a todos lo que merecen. Cuando hay justicia, nadie pierde. Todos debemos conservar a la justicia. La justicia nos ennoblece. ¿Cuál elimino? La 1. Excelente. Muy bien. Quispe, Pérez, Collante. La injusticia nunca triunfará es una información que está prácticamente la presentan o está escondida, ¿verdad? En cada una de las oraciones continuas, ¿no? La justicia es darle a todos lo que merecen, no está asociada allí. Por tanto, hablar de la justicia va a ser el tema fundamental, ¿sí? Entonces, allí tenemos em, en la oración 2, en el ejercicio 2 se va entonces la A1. Muy bien, seguimos, vamos muy bien. Las clases terminarán en diciembre. Ahora en marzo se iniciarán otra vez. La casa está muy sola sin niños. El campo deportivo es grande y verde. Allí jugaremos varios partidos de fútbol. ¿Qué elimino?
Me está hablando como de las clases y el colegio, ¿cierto? Y por tanto debo eliminar la C, excelente yata, collantes, quispe, napán, ¿sí? Debo eliminar la 3 que me dice la casa está muy sola sin niños. Esto no está asociado allí a la temática y por tanto, muy bien, Chumpitas Pérez, debo eliminar la 3, ¿sí? Muy bien, muy bien. Vamos entonces al ejercicio 4. Dice así, las aves solo tienen dos patas. Su cuerpo tiene dos alas. A ver, déjenme que marque eso sin querer. Por aquí ya me están dando. Ellos viven bajo el agua. Su plumaje, ajá, su plumaje está en la mayor parte de su cuerpo y su rostro posee pico sin diente. Obviamente, muy bien Castillo, muy bien Pérez. Es la oración 3 la que debe irse, ¿verdad? Napán, Collantes, excelente. Quispe, Yata, excelente. Sí, me está hablando de las partes físicas de las aves. Sin embargo, decir ellos viven bajo el agua es, bueno, no todos viven bajo el agua, pero en este caso es una ubicación, ¿no? Que no me da como coherencia con las demás oraciones, ¿sí? Excelente. Seguimos. Cabalgaba el caballo más brioso, más fuerte, ¿sí? A veces solo trotaba por el campo. Al caballo le gustaba lamer sal. La estructura del caballo era más de 1 metro. El hipódromo estaba muy concurrido. A ver, cabalgaba el caballo más brioso. A veces solo trotaba por el campo. El caballo gustaba de lamer sal. La estructura del caballo era más de 1 metro. El hipódromo estaba muy concurrido. Por aquí me dicen la 4, otros me dicen la 5. A ver, ¿cuál es la que debo eliminar? ¿Sí? En este caso estamos frente a las 6, ¿sí? Frente a la pregunta 6. Sí, vamos a eliminar la 5. El hipódromo estaba muy concurrido, está basándose en el sitio, ¿verdad? Y no en los caballos, ¿sí? Entonces cabalgaba el caballo más brioso, a veces solo trotaba por el campo, el caballo le gustaba la mersal, la estructura del caballo era más de 1 metro, está enfocándose solo en características del caballo, ¿sí? Muy bien. En las 6, chicos, vamos a ver, dice así. La belleza negra es propia de África. Los certámenes de belleza son lujosos. En ellos, las concursantes se esmeran. Para ello, los certámenes de belleza tienen auspiciadores, gente que paga por eso. Los certámenes se realizan cada año. Muy bien, Cura. ¿Qué elimino, chicos? Muy bien, Salazar. Mendoza, muy bien, Pérez. Sin duda, ¿no? La A. No hay duda, la belleza negra es propia de África, pero no, esa oración queda ahí abandonada, no dicen nada de ella, ¿sí? La demás entonces empieza a hablar de los certámenes, entre otros, ¿sí? Muy bien, ok, vean aquí. Escucharle en nuestro rato de ocio es agradable, ¿sí? Los músicos son artesanos del sonido. La música deleita el alma. Quien la ejecute ha de tener un buen espíritu. Música y buen gusto son inseparables. ¿Qué elimino? A ver, algunos me dicen la 1, otros me dicen la 4. Veamos.
Escucharle en nuestros ratos de ocio es agradable. Los músicos son artesanos del sonido. La música deleita el alma. Estamos hablando de la música, ¿no? Quien la ejecuta ha de tener un buen espíritu. Música y buen gusto son inseparables. La 2 no la puedo eliminar porque me habla de, eh, em, en este caso, de quienes la ejecutan, ¿sí? Aquí vamos a eliminar la 4, ¿sí? Quien la ejecuta debe tener un buen espíritu, no es algo relevante para hablar en este caso de la música. Es agradable, son artesanos del sonido, deleita el alma y música y buen gusto son inseparables, ¿sí? Vean entonces allí la 7 que elimina la 4, ¿ok? Muy bien, vamos a ver la 8. Formar una oración requiere conocer sus reglas. Las reglas de formación de una oración es la sintaxis. Una oración está formada por un sujeto y un predicado. En el español, las oraciones son formadas muy bien. Los sacerdotes realizan oraciones en la iglesia. Obviamente, súper disociado porque está hablando de otro tipo de oración. Sería la 5. ¿Sí? Muy bien, la 5. Muy bien. Debo eliminar la oración 5. Eso es correcto. Muy bien. Los jardineros son de oficio. Paseo por los jardines de la ciudad. En sus amplias plantaciones hay flores. Son los bellos jardines de la capital. Van creciendo sus flores y aumentando sus perfumes. ¿Cuál elimino? A ver, la A. Ok, los jardineros son de oficio. No estoy hablando en este caso de ese oficio, sino que estoy hablando de lo que estoy viendo, ¿no? Camino por los jardines, hay bellas flores, son los jardines de la ciudad. Entonces, por tanto, elimino la A. Muy bien. Nos enfocamos en el ejercicio 10. Atentos. El estudio mejora al hombre. Quien estudia gana mucha experiencia. Los estudiantes son ávidos lectores. En el estudio es muy importante la lectura. Los colegios están construidos de materiales nobles. Sin duda tiene que ser la 5, ¿verdad? Que ustedes están escribiendo por el chat, por eso no los dejé mucho allí, porque estamos hablando de la importancia del estudio para el hombre, ¿no? Pero aquí hablar de los colegios, estamos hablando de los materiales que eh, eh, lo, los materiales que allí los usan, ¿no? Excelente. Muy bien, este es el ejercicio 10. Vamos con el ejercicio 11. Las ensaladas se preparan con verduras. Entre ellas tenemos al nabo y a la zanahoria. También la lechuga intervienen en las ensaladas. Tanto el limón como el vinagre se usan para las ensaladas. La comida se adorna con queso rallado. Chicos, ¿cuál elimino? Muy bien, excelente. Todos saben que debe ser eliminada esa por disociación, ¿no? No me habla entonces de adornar, sino de las verduras y con conexión con las ensaladas, pero la E no, no está allí en correspondencia, ¿sí? Por tanto, es la que debo eliminar, ¿sí? 12. Caminar es bueno para la salud. El corazón bombea mejor por las caminatas. Caminar es una actividad simple. Recorrer a pie estimula la circulación sanguínea. Todo lo que es simple no es menos importante. Muy bien. Tiene que ser aquí, todo me habla de caminar, ¿verdad? De la importancia. Entonces, por tanto, aquí tiene que ser la 5. Dice, todo lo que es simple no es menos importante. Es una información que no es relevante, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahí tenemos oraciones eliminadas. Eh, si yo pudiera dar un resumen, ¿verdad? De este tema, es que tenemos que
o una metodología, cómo hacerlo, ¿no? Primero, leer con atención cada enunciado, ¿sí? Segundo, verificar cuál es el tema. Me habla del corazón, me habla de caminar, me habla de puma, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿Qué oraciones contribuyen para que ese tema sea comprendido de la mejor forma? ¿Sí? Son 4 oraciones que siempre van a coincidir y va a haber una oración que yo debo eliminar porque se desconecta total o parcialmente de la temática, porque se opone a la temática que está presentándose o porque se repite, ¿sí? Entonces debo estar muy claro con esta información, ¿ok? A ver, lo que ustedes van a hacer en la domiciliaria, que se las voy a dejar por el intranet y que la pueden hacer a partir de hoy en la tarde, ¿sí? Es las primeras 3, ¿ok? Los primeros 3 ejercicios, ¿ok? Eh, Estén muy atentos a leer cuál es el tema fundamental que tocan las oraciones, a excepción de una, ¿sí? Igual, estas 3, ¿sí? Estas 3 serían las que ustedes van a destacar, ¿sí? Vamos a ver aquí la 4 que ustedes no la harían y las vamos a hacer por aquí. Dice, se le llama la caja boba, ¿sí? Es un transmisor de sonido e imágenes. La televisión peruana se inició en el canal 13. El primer televisor transmitió en blanco y negro. El televisor hoy se vende a bajos precios. ¿Cuál elimino? Excelente, Pérez. Verifique la información allí, Collantes. Todo me habla del televisor. Le llaman caja boba al televisor porque uno se queda ahí así, ¿verdad? Entonces hay una información que no me habla del televisor como tal, sino de los programas de la televisión peruana, ¿no? Entonces, por tanto, debo eliminar la 3. Atentos, no se dejen llevar por las apariencias, ¿sí? No se dejen llevar por las apariencias porque en este caso no estoy hablando fundamentalmente de la televisión peruana, sino que estoy hablando del televisor, del televisor como objeto, ¿sí? Eh, Igual, al momento de ustedes leer aquí, el comercio se realiza con dinero. Antiguamente el comercio era el trueque, ¿sí? El comercio es el mejor periódico capitalino. En algunos lugares el comercio mueve la ciudad y cuando el comercio se va, hay desarrollo, ¿sí? Ustedes tienen que ver allí desde qué punto de vista se está hablando del comercio, ¿sí? Si es el comercio de transacciones o estoy hablando del periódico El Comercio o estoy hablando de otro tipo de comercio, ¿sí? Lean con atención. Aquí, una estrella es un cuerpo celeste, la estrella tiene luz propia, la estrella que nos ilumina es el sol, la composición de las estrellas es a base de gas y las estrellas forman una constelación. Estoy hablando de la estrella fundamentalmente, ¿sí? Deben guiarse ustedes. Si estoy hablando de características de las estrellas, porque voy a hablar ahí de un tipo, por ejemplo, ¿sí? Y aquí igual, las deudas de los padres son problemas de adultos, un problema entre padres es un problema de adultos, los problemas de adultos no se relacionan con los niños, el deber de los niños es estudiar y ayudar a los papás, el divorcio de los padres es un problema de adultos, ¿sí? Entonces estamos hablando de un tema y hay una información que se desconecta, ¿sí? Chicos, a propósito de lo que van a hacer ustedes en su temático, ¿verdad? Verificar esta información con ustedes. Vean aquí. Em, la impertinencia tiene que ver cuando una oración posee el mismo tema que las demás, pero es expresada innecesariamente, ¿sí? Posee la misma información, pero es expresada innecesariamente. Puede ser cuando la oración eliminada está contenida en otra oración, es decir, ya la información que se dijo está incluida en otra, ¿sí? Así que mucha atención, o cuando se repite otra oración de otra oración, ¿sí? Vean este proceso de resolución. Leer cada una de las informaciones buscando los elementos en común, ¿sí? Plantearse la pregunta de qué o de quién preguntan, de qué o de quién hablan, ¿sí? En el supuesto que haya más de un caso, concurrencia de casos, entonces no se toma en cuenta los casos por redundancia o inclusión. A ver, si yo digo de quién se habla y se habla de dos aspectos, por ejemplo, del televisor y la radio,
Entonces tengo que ver qué cosas se está diciendo del televisor y qué cosas se está diciendo de la radio para poder comparar que se hablan de ambos temas y hay una oración que va a estar siempre sobrando, disociada, ajena, ¿sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda, chicos, del tema? Quisiera saber si alguien no ha comprendido, si alguien quiere que le explique algún paso. Este es el momento para expresarse, ya que luego de esto lo que vamos a hacer es el temático. Y como el temático requiere que ustedes lean y estén seguros, hoy va a tener un poquito más de tiempo, ¿sí? Entonces, si alguno tiene alguna duda, pues plantéela por el chat. Yo no voy a decir su nombre, simplemente la voy a responder, ¿sí? Así que lo pueden ustedes por allí plantear, ¿ok? Mientras tanto, yo voy a ir activando el temático de manera, vean, son 4 ejercicios, ¿sí? Y en los 4 hay que leer. Como no es un tema solamente de elegir una opción, ustedes requieren un poco más de tiempo, ¿sí? Por tanto, lo vamos a empezar a hacer desde ahorita. Y ustedes poco a poco lo van a ir formulando. Muy bien, déjenme que verifique aquí y ya les voy a decir en qué momento van a poder entrar. Ujú. Muy bien, vayan preparándose. Ok, chicos, ya pueden ingresar a su temático, por favor. Voy a dejar de compartir por acá, ¿sí? Y como les decía, no hubo preguntas, pero recuerden utilizar los 3 criterios: redundancia, disociación y contradicción. Todos entonces allí manos a la obra a resolver sus ejercicios y a ingresar a leer.
Voy a revisar, Gómez, ¿sí? Voy a revisar lo que me dices. ¿Qué ocurriría allí? Ujú. Claro, en la última opción, chicos, solamente hay 4 oraciones, ¿cierto? Entonces van a eliminar de la 1 a la 4 una de ellas. No tomen en cuenta allí las 5 porque incluso no hay. Sí, no se preocupen, eso es lo que vamos a hacer. En la última oración del temático, en vez de haber 5 oraciones, hay 4. Entonces ustedes van a eliminar una de esas 4, ¿sí? Muy bien, pregúntense cuál es el tema del texto para que no se les haga difícil. A ver, vayan ingresando Torpoco, Torres, Pereda, Pajuelo, Delgado, Escobedo, Chumpita, Cisnero, vayan ingresando que me parece como si no han entrado.
Pereda, deberías ingresar a tu temático. Torres también. Delgado, Escobedo son los que van faltando. Y Alcócer. Muy bien, gracias Napan, excelente. Muy bien, Capurro, ya terminaron. Muy bien, Pérez. Muy bien, Gómez, muy bien. Ya veo que algunos han terminado, otros no han ingresado y otros están en proceso. Muy bien, Salazar. Quispe también, excelente. Muy bien, Guamán, excelente. Torres, Amisha, debes ingresar. Alcócer ingresa. Muy bien, Castillo. Genial que ya terminaste. Castillo Díaz.
Muy bien, chicos, el temático obviamente va a terminar a las 10 en punto, pero hay algunos, digamos, 15 estudiantes que aún no terminan, ¿sí? Muy bien, Collantes, ya terminaste muy bien. Es bueno que me vayan avisando porque así yo puedo corroborarlo. Y los que no han acabado deben entonces estar trabajando en ello. Torres Amisha es la única que falta por ingresar. Ve ingresando a Pereda también. Pereda y Torres. Ya todos los demás han ingresado. Mm. Muy bien, muy bien. Ya veo que faltan menos por terminar. 8 estudiantes y nos están quedando 6 minutos, ¿sí? Lo que va a ocurrir a las 10 es que se cierra el temático porque está hasta esa hora. Entonces, por favor, todos deben terminar, ¿sí? A las 10 deberían terminar todos. Sí, Gianluca, te lo voy a habilitar, sí, no te preocupes, te aviso, criollo, te aviso para que puedas hacer tu actividad.
Muy bien, querido, yo puedes volver a ingresar y realizar tu temático, ¿sí? Listo. Pereda Torres no ha ingresado aún. Muy bien, chicos, mientras ya van terminando, ¿verdad? Con el temático, faltan solo pocos por terminar. Les comento que, bueno, he visto que mm, más del 60% de los estudiantes 70% de los estudiantes han salido pues bien en esta actividad. Es decir, que em, ha quedado claro, ¿verdad?, cómo eliminar una oración de un conjunto de oraciones, ¿verdad? ¿Qué tomar en cuenta para poder eliminar? Y esto es importante por tenerlo en cuenta porque después vienen las diferentes asesorías, repasos, evaluaciones y no olviden que siempre hay que preguntarnos de qué está hablando el texto, ¿ok? ¿Cuál es el tema del texto? Para así poder entonces discriminar, suprimir una oración porque no cumple con los requisitos de la coherencia, ¿ok? Em, Solamente faltan por terminar 6 estudiantes, así que vayan haciéndolo en este par de minutos, ¿verdad? La próxima semana, pues nos vamos a terminar lo que es este, mm, con el capítulo 18, ¿verdad? Que se llama el capítulo se llama Términos excluidos y analogías, ¿sí? Entonces allí con esa temática pues termina nuestro tercer bimestre, obviamente en el sentido de que después viene un repaso. Entonces estamos como muy cerca de terminar el tercer bimestre, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, mucha atención allí. Vayan culminando los que no han culminado, ¿verdad? Alcócer, Arriba Plasta. Sí, vayan terminando. Felicitar a los que han salido bien en este temático, que son una gran mayoría. Sí, muy bien, chicos. Entonces, quedamos, a ver, un mensajito por aquí. Muy bien, Chupitas, ya terminaste también, excelente. Muy bien, la clase de hoy, oraciones eliminadas propia del tercer bimestre. Como ven, cada vez vamos como haciendo temas más complejos, ¿sí? Por eso tenemos que estar muy atentos a las explicaciones.
La próxima semana tenemos términos excluidos y analogías que también requieren de su atención. Así que traten de siempre participar en toda la clase, en todos los temáticos, no dejen de hacer la tarea también, que eso pues ya sabes que te va sumando en tu registro las calificaciones, ¿sí? Muy bien, más bien felicitar a todos los que participaron, los que estaban atentos por el chat, a los que no siempre hay la oportunidad de hacerlo mejor, siempre hay una nueva clase para hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, más bien me despido de ustedes, tengan un excelente día, un bonito miércoles y nos vemos Dios mediante la próxima semana, ¿sí? Chao, chao, hasta luego. Terminen por allí los que no han terminado el temático y nos vemos la próxima semana. Chao, cuídense. Ujú.